¿Ya revisaron en Gmail? Sí, señor. Bueno, cuéntenme qué observaciones o qué preguntas tienen. Digamos para nosotros, profe, para Proyecto con Julián, en la parte del objetivo nos indicas que debemos tener en cuenta como el orden. O sea, los objetivos sería como un procedimiento, ¿sí? Más o menos deben tener un orden de ejecución. Espérame, yo comparto la pantalla y mostramos su archivo. Ok. Pero sí, básicamente es eso. Espérame, lo miramos de todas maneras acá. Si es este el de ustedes. Sí, Eh, señor. sí. Si miren acá, eh, bueno, el tercer objetivo es una tarea, no un objetivo, ¿listo? Ok. Hay que revisar o lo sacan o lo convierten en un objetivo, ¿listo? Listo. Es eso. Y con respecto a los tres o cuatro, bueno, habría que mirar si este lo pasan y lo convierten realmente en una tarea, en un objetivo, perdón, o quedan esos tres, pero creería que hay que revisar el orden de esos objetivos, cuál es más importante que cuál, y en ese orden de ideas organizarlos. Ok. Porque yo creería que este ni siquiera es el primero. Ok. Es la percepción que tengo. Creo que incluso podría ser el último, pero no el primero. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo, listo. Bien. ¿Qué otro grupo que tenga allí inquietudes al respecto? Con respecto a la justificación, no les coloqué nada, porque me parece que está perfecta allí. No le cambiaría nada y utilizaron autores, en fin, es decir, se referenciaron, mejor dicho. Ok. Más que autores utilizando referencias. Listo, profe. Gracias. Listo. Camilo Guerrero. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que a mí me llegó el correo, pero no veo como la retro. Gentilmente les envié la observación del taller número 4, pero no, Miramos cuál será el tuyo. de las bicicletas. Ese, ¿Este? sí, Camilo señor. Guerrero. ¿Tú ya miraste en tu correo? Sí, sí, señor. ¿Y, Pero y no llegó nada? no, llegó el mensaje, pero no hice como la retroalimentación, no. ¿No llegó al asunto? No, no, señor. Mira, no lo apunté, venga, miramos. Bueno, más que mirar, entonces voy a enviártelo otra vez. Camilo Guerrero. Te lo voy a dejar así sencillito, sin escribirte nada. Pero sí están las observaciones y todo. Listo, revisa a ver si ya te llegó, porfa.
¿Con quién más revisamos que tengan alguna inquietud acerca de las correcciones? ¿Nadie más? ¿Todas claras? Bueno, Profe, qué pena. dime. Sí, lo que pasa, digamos, en la observación de la justificación dice no planteamiento. Recuerden que están en la justificación. Sí, porque por ahí utilizaron una expresión que no aplica para la justificación. ¿Dónde está el de ustedes? Ok. No planteamiento. Pedro, ¿no creo? Sí, señor. Espérame, lo busco. Pero si mal no recuerdo fue eso. Sí, miren, ustedes van bien en lo que están redactando acá, ¿cierto? Utilizan referencias y todos esos autores, y de pronto por acá aparece, el planteamiento del presente proyecto es realizar un estudio comparativo. ¿Listo? No es el planteamiento. Eso en un momento dado se puede utilizar en el planteamiento del problema, y ni siquiera, porque pues uno no puede colocar planteamiento del problema y después estar diciendo el planteamiento de este proyecto, excepto que sea en un segundo o tercer párrafo, pero no en el primero. Y aquí con respecto a la justificación, ¿cierto? Es ver esto que dice acá. Entonces, dice, es realizar un estudio comparativo aplicado a plataformas cloud que ofrecen servicio. Ahí es cuando tienen que revisar, enunciarlo a manera de justificación. ¿Listo? Destacar la importancia, destacar la necesidad, ¿cierto? Porque aquí en toda esta parte inicial lo que hacen es contextualizar y está bien hecha la contextualización. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo plantean eso a manera de argumento? ¿Cierto? Por ejemplo, yo voy a suponer, desde, desde la contextualización realizada anteriormente, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Desde la contextualización realizada o expuesta anteriormente, como ustedes quieran redactar, se expone entonces la necesidad de realizar un estudio comparativo. ¿Sí se dan cuenta que es distinto? Es todo el tiempo plantear argumentos, ¿cierto? Y plantear lo que ustedes expongan allí como justificación, no como que están enunciando de nuevo, ¿cierto? El planteamiento del problema, porque eso ya quedó en una página anterior. Revisar el término y aquí, bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los objetivos? Este Ese, verbo, cuando se dice determinar es, digamos, con cambiar ese verbo o es... cambiarlo, sí. Porque si ustedes dicen obtener características diferenciadoras, ¿obtener de dónde? ¿Listo? Bien. Ustedes la obtienen de aquí, de esta matriz del perfil competitivo. ¿Listo? Pero no es que las obtengan, es que a partir de esa matriz de perfil, ¿cierto? Se arrojan unos resultados, ¿cierto? Entonces, esos resultados ustedes tienen que analizarlos y determinar, no se obtienen y ya. Pasaría que para poder decir que se obtienen, es que, por ejemplo, esto fuera un software y aplican una matriz y ya y les arrojó unas determinadas características y ustedes no analizaron nada. ¿Listo? No, ustedes realizan un análisis de la información a partir de esa matriz y luego sí determinan, ¿cierto? Esas características diferenciadoras. No es que se obtienen, es que hay que determinarlas. Ok. ¿Listo?
Ustedes obtienen una información, dicho de otra manera y en resumen, y de esa información ustedes determinan cuáles son esas características. Y aquí, esto es una tarea, ¿listo? Entonces, ¿cómo se convierte esto en un objetivo? ¿Listo? Pues ya listo. Ahí, digamos, obviamente, digamos, no es hacer la tarea, sino qué saco yo de esa tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende? Como les digo aquí, Bien. ¿qué es lo que esperan obtener? ¿Qué es lo que se pretende lograr? Cuando ustedes se enfocan en eso, y yo sé que ustedes lo tienen claro, porque cuando uno dice analizar diferentes tipos de servicios, ¿cierto? Eso es para algo, ¿listo? Y ese algo es lo que realmente es el objetivo, ¿listo? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿quién es más? Ya por allá Camilo les llegó el documento. Sí, sí, señor. Ok, de pronto fue que olvidaron adjuntarlo. ¿Alguien más? ¿O pasamos a revisar sus planteamientos? A ver cómo quedan. ¿Ya tienen planteamientos corregidos o los reviso cuando entreguen el documento? Profe, yo tenía una pregunta. En Dime, el, Mónica. en el campo, digamos, de conclusiones que nosotros tenemos que hacer, quería preguntarte cómo enfocamos esas conclusiones, si lo que, digamos, esperamos finalmente del proyecto o concluir, digamos, partes teóricas que hayamos obtenido de la lectura de los antecedentes. Exactamente, tú lo acabas de decir. En este momento no se pueden emitir conclusiones, digamos, de final de proyecto, porque están en Sí. el proceso. Entonces se emiten es con respecto a lo que ustedes investigaron en los antecedentes frente a los objetivos que tienen planteados. Igual hay que tener en cuenta los objetivos, ¿listo? Porque en un momento dado puede que esos objetivos sean reevaluados. Sí. De pronto vamos a decir, con este antecedente encontramos cierta información de valor que implica necesariamente cambiar el objetivo porque nos dimos cuenta de que eso ya no es realmente lo que se está pretendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, reevaluar el objetivo general, ¿listo? Y eso reevaluaría quizás los objetivos específicos. Eso puede llegar a pasar. Entonces, lo que hay que mirar es, ¿cierto? Los antecedentes, qué información arrojaron y frente a eso sacan las conclusiones. Pero no dejen de lado los objetivos, ¿listo? Porque si bien no son en este momento tan relevantes, puede que en un momento dado con los antecedentes se haya encontrado información de valor que invite sí o sí a reevaluar un objetivo general, por ejemplo, o encontraron que hay un objetivo específico mucho más importante y de pronto lo adicionan y termina siendo el primero. ¿Listo? Entonces hay que mirar eso. Incluso, una de las conclusiones que se puede llegar a dar, se reevalúa el objetivo general por estas razones. Se adiciona un objetivo específico, ¿cierto? Porque de acuerdo a tal autor pasa tal cosa. Y no se había contemplado esa posibilidad. ¿Listo? Pero esas conclusiones son absolutamente válidas. No quiere decir que no las coloquen, ¿cierto? Porque no es que si decimos que tocó reevaluar el objetivo específico X, el 1, 2, el 3, el 4, o el general, entonces eso quiere decir que nos faltó planificación y entonces
mejor no, porque nos baja la nota o el proceso, en fin, no, absolutamente interesante que se arrojen resultados como esos en un momento dado. Esto no quiere decir que sea obligante u obligatorio, pero si pasa en algún proyecto, pues es completamente válido reevaluar cosas. De hecho, eso es lo interesante de investigar, de revisar los antecedentes. ¿Qué otra pregunta? Profe, qué pena, otra pregunta yo. Eh, en términos generales, digamos que la introducción es, bueno, pues es como un abrebocas del trabajo, ¿no? En términos generales, en esa introducción se hace un pequeño resumen, digamos cuando ya está terminado, ¿no? Se hace un pequeño resumen de lo que se obtuvo. Ahorita, pues como nosotros estamos como en el proceso anterior, la introducción iría solo como en, digamos, como en explicar qué vamos a obtener, pero incluimos qué esperamos o porque pues digamos que normalmente la introducción es lo último que, casi que lo último que se escribe en un documento, teniendo en cuenta todo lo que uno obtuvo en el proceso, cuántas veces tuvo que modificarlo, en fin. Pero no sé ahorita si solo hacemos como qué esperamos o sea, qué esperamos obtener finalmente del trabajo o si eso no lo incluimos ahorita en la introducción. Eso es buena pregunta. Acuérdense que les había comentado en una sesión anterior que incluso la enumeración de los talleres, ¿cierto? Habla, por ejemplo, de un taller 4, justificación y objetivos, ¿cierto? Y uno, bueno, pero sería primero de pronto la introducción en el orden del documento, ¿cierto? Pero precisamente por eso no solicito la introducción primero, de hecho muchas veces ni siquiera la justificación, ¿cierto? Eh, digamos que tocó, ¿cierto? Entregarles todos los talleres para que los desarrollaran por el término de tiempo. Pero habitualmente, primero es mejor buscar el planteamiento, los objetivos, ¿cierto? Incluso a veces buscar los antecedentes y luego de que se encuentran esos antecedentes, entonces ahí sí, oiga, ¿y este proyecto tiene validez continuarlo? Y si no, entonces ¿para qué redactamos planteamiento de problema y objetivos? ¿Listo? Mucho menos introducción y justificación, porque ya ha pasado, ¿listo? En la corte anterior, creo que yo les comenté, una pareja, desde la primera sesión, profes, que tenemos estas 3 ideas de proyecto, ¿será que no las puedes revisar para ir mirando si son viables, en fin? Ya estaban casados con una, ¿no? Y es que ¿cuál es la que más les parece innovadora y que consideran potencial, ¿cierto? En un momento dado, aún sin haber hecho el análisis previo que ustedes hicieron o que ustedes también hicieron. No, definitivamente casados con esa otra. Y les dije, ¿y qué tal que cuando investiguen resulte que ustedes no van a salvar el mundo con esa propuesta? No, profe, pero imposible que eso ya esté hecho. Nosotros pensamos que es algo muy innovador. Es una excelente idea. Investiguemos primero. A la siguiente clase, cuando hicieron la sustentación allí, que ustedes también hicieron, esa idea salió. ¿No? ¿Y qué pasó con la propuesta? No, profe, es que lo que pasa es que investigamos y definitivamente sí ya era lo que se había hecho. Ah, bueno. Entonces, en ese orden de ideas, para responder allí a tu pregunta, efectivamente la introducción en un documento generalmente es lo último que se hace. ¿Listo? Cuando uno ya tiene todo el proyecto desarrollado y encontró una cantidad de cosas, se hizo un análisis, en fin, eh, ahí se hace la introducción. ¿Listo? Porque aporta muchos elementos interesantes de valor, ¿cierto? En términos de proceso y de resultados en un momento dado. En este caso, como es el anteproyecto, su introducción va enfocada primero a contextualizar. Primero que todo, y es que de hecho así no se tenga el proyecto desarrollado. Así se tenga el proyecto desarrollado. La introducción de inicio, lo primero que tiene que hacer es contextualizar, ¿listo? Al lector. ¿Proyecto de qué? ¿Para quién?
en dónde está ese quién. ¿Se acuerdan que decíamos? Hay que mirar cuál es ese contexto y describirlo inicialmente. Entonces el proyecto se encuentra dirigido a, ¿cierto? Decíamos en una sesión anterior, a una entidad gubernamental, a una empresa, a un grupo de población determinado. ¿A quién o a quiénes? ¿Ubicados en dónde? Con ciertas caracterizaciones, ¿cierto? Que es necesario hacerlas. Yo les decía en su momento, a veces son necesarias caracterizaciones geográficas, de estrato social, de poder adquisitivo, ¿cierto? Entre otras posibilidades. Depende del proyecto, puede que incluso de género, de edades, ¿cierto? Del tipo de proyecto. Pero lo importante es contextualizar, indicando a quién se dirige el proyecto y luego se hace toda esa caracterización. ¿Listo? Luego, en esa introducción, se tocarían aspectos, ¿cierto? De lo que es de manera muy general, ¿no? De manera muy general, porque si no, entonces eso empieza a ser una justificación. Y entonces se pretende con esto hacer esto y esto y esto y esto. ¿Listo? De manera muy general, ¿cierto? Sin entrar a justificar la importancia de... ¿Listo? Porque si no, entonces no nos queda nada para decir en la justificación. Cuando se van a la justificación, resulta que ya todo está ahí, y es tan obvio que uno dice, no, pero ¿y aquí en la justificación qué colocamos? Y empiezan a redactar lo mismo pero diferente, o a decir lo mismo pero redactado de manera distinta. ¿Listo? Entonces se vuelve una repetición allí de la introducción. Recuerden que en la introducción se hace una generalidad y no se justifica. ¿Listo? Simplemente esbozan allí o describen, ¿cierto? La idea. Bien. A razón de, y empiezan a argumentar, o a argumentar no, sino a describir o a generalizar de qué trata el proyecto, el tema, de qué trata de esto, en 1 o 2 párrafos, 3, 4, 5, depende si van a utilizar de pronto algún autor, porque a veces también se hace, sobre todo es en la justificación, en la introducción realmente no mucho. ¿Listo? Eso es. Se supondría que lo que está en la justificación no tendría por qué estar en la introducción. Bueno, ¿qué otra pregunta? Y hago un paréntesis. Su compañera enunciaba también, quizás indicar algo, ¿cierto? De lo que se espera, ¿cierto? Lograr con ese proyecto. También puede ser parte de la introducción. ¿Cómo se espera mejorar? ¿Cierto? Pero revisando muy bien que eso no se convierta ya en argumentos o justificaciones. ¿Listo? ¿Quién? Edgar. No tiene... Ven, ya miramos. Edgar Bautista. ¿Cuál será tu proyecto? ¿Tú con quién estás, Edgar? Esperanza. Buenas noches, profe. Esperanza, buenas noches. Que usted nos decía que ahí nos enviaba para que hiciéramos las correcciones, pero no encontramos cuáles son las correcciones. Allí no hay ninguna corrección en el documento que usted nos regresa. Ven, miramos a ver qué pasó porque ya todo les envié. Eso es lo que me indica pues el compañero que no tiene, que llega que el taller 4, que para las correcciones, pero no aparece nada.
Espérame a ver qué pasó. Aquí ya lo Es ese. estoy abriendo. Efectivamente, porque aquí, sí, ya me doy cuenta, sin leerlo todo, porque aquí queda un Ah, espacio ancho de las correcciones. ah, Ve tan raro. ¿Será que yo lo guardé en otra parte y les envié fue este mismo? Pero yo los tenía todos en la misma carpeta. ¿Lo envió solamente Edgar o lo enviaste tú también? no, Esperanza. no, lo envió solamente él. Hemos decidido que solamente una persona Sí, se es que encargue de enviar. es mejor porque si no después yo no sé cuál de los dos leer. No sé dónde lo guardé. Una preguntita. Dime. Nosotros ya tenemos unas correcciones. A ver si tú no las puedes revisar. Espérame un segundo. ¿Quién me habla? Para los Reyes. Estoy con Camilo Guerrero. Ah, ok. ¿Correcciones de qué parte del documento? Planteamiento del problema. Listo, ya lo revisamos. Espérame, yo Vale. miro el documento de Esperanza. A ver qué pasó. No sé si fue que de pronto yo lo dejé. Este no es. En el portátil. No, este no es. Bueno, ya vi que me tocó hacerlas de nuevo. Regálame 5 a 10 minutos, Esperanza, y ya se las envío. Bueno, muchas gracias. Ok.
Esperanza, ya puedes revisar allí. Ah, sí, señor, profe. Muchas ¿Listo? gracias, ya estábamos revisando, sino que vimos de que nos decía que entre la cita que nosotros hicimos en la justificación es como si no se dice que deberíamos de citar a algún autor. Y pues allí colocamos esa cita tal como nos lo indica la norma. Entonces no sé si fue que tuvimos alguna inconsistencia al hacer la cita, porque nosotros hicimos como Ok. enlazamos con esta cita. Es que la idea no es un solo autor. Ah, que agreguemos más autores. Ah, ok. Claro, con uno solo no es suficiente y más cuando están diciendo, es que se me quedó la pantalla compartida y ya vieron todas las observaciones. Pero bueno, eh, cuando me di cuenta ya había terminado ya que mencionan incluso, ¿cómo era que decían allí? Numerosos estudios, algo Sí. así, y hacen una cita. Entonces uno dice, ¿y Ah, dónde ok. están los otros? ¿Listo? Ah, O ok, sea, es por eso, porque faltaría allí, primero, sostenerse de más autores, así no hubieran dicho diversos estudios, fue la expresión que utilizaron. sí. Aún si no hubieran dicho eso, ¿cierto? Sino a continuación se presenta un estudio y uno dice, bueno, un autor, Ah, cuando ok. a ver, dos, tres, cuatro, ¿listo? Bueno, Pero señor. el problema fue adicional que dijeron diversos estudios y muestran uno. Tiene toda la razón. Muchas gracias. Listo, ok. Bueno, ¿Qué otra pregunta? Alguien había dicho por allí. De hecho, en los documentos que me enviaron, creería que hicieron correcciones del planteamiento. Entonces, si quieren, los revisamos. Todos hicieron correcciones del planteamiento allí, me imagino. Sí, señor. Bueno, entonces revisémoslos allí. Miremos este. Justificación, problema. espérate. Profe, disculpe, usted nos envió el documento porque no le ha llegado a Edgar todavía. Te lo envié a ti. ¿A mí? Ah, ok. Gracias, pues. Ok. Aquí no hay necesidad de hacer esto. Listo. Como ustedes están viendo las correcciones, yo no les hago pues allí envío, ¿listo? Sino que ustedes las visualizan ahí. Ahorita estás presentando algo porque no. Ah, ok. Si es que quité la pantalla porque estaban viendo las correcciones que le estaba haciendo a Esperanza. Listo. ¿Ya la ven allí? Sí, profe. Entonces les decía acá, este documento es de Edgar y Esperanza, precisamente. Entonces les decía que yo les hago observaciones acá sobre los planteamientos, como las están viendo, pues no es pues necesario enviarles pues el documento con eso. De hecho, cuando uno ya está comenzando a leer, en este caso, sabe que va bien porque están comenzando a contextualizar. Y de hecho ya, si uno está en el planteamiento de un problema, pero fíjense que cuando dicen constantemente presentan dificultades, ya están diciendo que hay allí una problemática o una necesidad, lo que va bien.
debido a la cobertura que brindan los operadores, los altos costos de inversión, la geografía de los territorios o el difícil acceso, como también. Esto no es coherente, este párrafo con el anterior. ¿Listo? Dice, ofrecen mediante las tecnologías de información y comunicaciones, por ejemplo, servicios de educación virtual, financieros de salud, entre otros. Debido a la baja cobertura que brindan los operadores, los altos costos de inversión, la geografía de los territorios o el difícil acceso, como también el bajo poder adquisitivo de las poblaciones, entre otros factores. Pero no me están diciendo nada. ¿Listo? O este párrafo pertenece al párrafo anterior porque ustedes colocan un punto seguido. Si es un punto seguido, quiere decir que esto va a continuar contextualizando este párrafo o argumentándolo. Y no lo está haciendo. ¿Listo? Ahora, no sé si es el párrafo introductorio del siguiente párrafo, de este. Es decir, así. Yo creo que es así. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál fue su intención? Yo creería que esto es la introducción de este párrafo y no la finalización de este otro o el complemento. ¿Sí me explico? Sí, y creo que es así. Acabo de leer ya algo. Espérame, yo se los envío por acá, por esta plataforma. Listo, por favor, revísenlo allá. A ver, ahí, a ver si ya llegó. Bueno, les decía que acabo de leer una palabra que me indica que sí es un párrafo introductorio de este. Debido a la baja cobertura y otros aspectos que ustedes dicen allí, las posibilidades que brinda Internet como fuente de información y comunicación están siendo desaprovechadas. ¿Por qué? Imagino que por todo esto que están comentando acá. ¿Listo? Entonces, ojo con el punto seguido y el punto aparte. ¿Listo? Porque nada más con eso confunden muchísimo en un momento dado la lectura. Listo, con gusto, Esperanza. Bien, cuando esto está aquí como punto seguido, yo digo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? ¿Listo? Pero si eso es un punto aparte y entonces veo esto, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí hay un problema, ¿no? Coma, las... ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no va ese punto ahí? Debido a la baja cobertura más otras cosas, las posibilidades que brinda Internet como fuente, y ahí es otro cuento. Ojo con el punto seguido, ¿cierto? Ojo con el punto aparte y ojo cómo hilan ideas o párrafos, porque si no eso se vuelve muy confuso.
Una vez descritas las consideraciones anteriores, se espera con este proyecto propuesto esto sobra. Lo que pasa es que aquí ya están diciendo, ¿cierto?, la solución y lo hacen en forma afirmativa. Entonces uno podría colocar, sin embargo, ven que es diferente. Y esto ya no estaría. Porque miren, están diciendo, una vez descritas las consideraciones anteriores, se espera con este proyecto propuesto ofrecer una solución de conectividad efectiva y a bajo costo. Listo, entonces apague y vámonos. Porque ya se está diciendo que funcionó. No hay nada que preguntar. ¿Listo? Entonces yo diría, una vez descritas las consideraciones anteriores, surge la siguiente pregunta. Porque si ya están diciendo con eso que estaba antes, ¿cierto? Con esto, que funcionó, entonces no hay pregunta y no hay definitivamente proyecto a desarrollar. Claro, allí Esperanza y Edgar. Señor. Claros allí. Ah, sí, señor. Estábamos mirando aquí para ver en ese pedacito donde nos dice en gestión, donde dice para, ahí me quedé como, le cortamos eso de solución y lo dejamos solamente para las zonas rurales de Colombia. Que ahí me perdí si había que colocar algo más. No sé de qué me estás hablando, Esperanza. Los objetivos generales, en el objetivo general, que nos coloca una observación que dice para y nos señala de solución. Entonces ahí me quedé como pensando, es solamente indicar como alternativa para las zonas rurales de Colombia y le quitamos de solución. Bueno, pero ¿me entendieron lo de la justificación? Sí, sí, señor. Sí, ya lo revisamos. Sí, ahí está claro. Lo del planteamiento, perdón. Lo del planteamiento del problema, que era lo que estábamos revisando hace un momento. ¿Me entendieron las correcciones? Sí. Sí, señor. Ya listo. Aquí Estamos es ahí. donde tú me preguntas. Ahí era donde te decía yo. Ahí que debo de colocar, quitamos esa palabra de solución. Pues que dice, es decir, ¿qué es lo que pretende solucionar esto? ¿Listo? La red inalámbrica, mediante esa tecnología. Dicen, como alternativa de solución para las zonas rurales, pero una solución ¿de qué? Ah, ya. Ah, ok. ¿Listo? Aclararla. Aclarar cuál es Claro, la solución. porque esto de esta red le apunta a algo específico mediante esa tecnología. Algo tiene que resolver, pero cuando dicen alternativa de solución, ¿en qué Conexión, sentido? a conexiones, por ejemplo, a internet, qué sé yo. Por Como ejemplo, ejemplo. como alternativa de solución a la conectividad, ¿cierto? Sí. De las zonas rurales de Colombia, Ah, ok. Listo, o profe. para las zonas rurales de Colombia. Como solución alternativa, perdón, como alternativa de solución a la difícil conectividad o lo que ustedes le quieran colocar allí. Ujú. La poca Es conectividad o ampliarla, darle claridad.
Sí, exacto. Bueno, señor. ¿Qué otra pregunta? No, que ahí nos dice que el orden, pero entonces nosotros habíamos... Ujú, pero ahí dice que eliminar. Bueno, Eliminar una coma. allá. Mirar la Bien, importancia. Profe, revisa el orden de esos objetivos. la importancia de los objetivos va de mayor importancia a menor importancia, ¿o cómo? Exactamente. Nunca se coloca como primer objetivo específico lo menos importante. ¿Listo? No, de mayor a menor. Ah, bueno. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya revisamos este planteamiento, ya cerramos este caso Ok. y vamos a mirar allí con Camilo Ernesto Guerrero y Álvaro. ¿Están por ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Esto es punto seguido o es coma? Punto seguido, punto seguido. O sea, en Bogotá, coma. Esto está para revisar la redacción. Esto no es suficientemente clara la redacción. Se observa que no hay suficientes espacios que garantice el parque y seguridad de sus vehículos. Hay que revisar esa redacción allá. Yo entiendo a qué se refieren y seguramente ustedes también lo tienen claro, pero recuerden que decíamos, todo esto se tiene que verbalizar perfectamente a lo que ustedes tienen allí en mente. Hay que revisar la ortografía. Con total de robos de el hurto de bicicletas que creció, porque está ese aquí ahí, no entiendo la redacción. Yo creo que a ustedes les está haciendo falta revisar lo siguiente. Ustedes toman o escriben un párrafo, escriben el siguiente, escriben otro,
y nunca hilan, nunca utilizan conectores. Entonces uno queda relativamente perdido todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí empiezan este párrafo, luego dicen, de este porcentaje va bien, ¿listo? Y terminan acá. Y luego Bogotá cuenta, ¿qué tiene que ver con lo anterior? ¿Listo? ¿Qué tiene que ver o no tiene nada que ver? ¿Listo? Entonces ahí es donde yo les digo, si no utilizan conectores, uno lee párrafos y párrafos y no le encuentra uno sentido. Por ejemplo, pero yo estoy inventando, ¿listo? Esto lo estoy inventando acá porque yo no sé si esa es su intencionalidad. Relacionar esto con esto que está acá. Porque al fin y al cabo aquí dijeron hurto de bicicletas que creció en Bogotá. Entonces por eso es que yo asumo que aquí continúan con ello. De acuerdo a lo anterior, Bogotá cuenta con, ¿listo? Pero si no utilizan conectores, uno no sabe si es que este párrafo es una nueva idea o es otra justificación de la anterior, una continuidad o continuación. Luego, esto que termina aquí y empieza punto y dice el sector privado cuenta con, y uno no sabe si eso es otra cosa o es una continuidad. Entonces uno diría, como veo que es punto seguido, y además que colocan punto seguido y no comienzan con mayúscula. Aquí, si uno no coloca el conector acá, en el siguiente sí. De acuerdo a esto, no sé si eso les coincidirá allá con lo que viene a continuación, pero la idea es que por favor revisen, porque miren, incluso aquí hay otro, centros, tal cosa, universidades, tal cosa. Entonces uno lee una cantidad de información allí que no le resulta a uno coherente. Si no hay conectores y si no se revisa qué es exactamente lo que se quiere decir con eso. Y ojo porque ustedes utilizan mucho ese que por todos lados. ¿Listo? Estos biciparqueaderos cumplen con las normas de manera acertada y que se ubican. Hay que mirar redacción. De hecho, esto ni siquiera se escribe así. Por aquí yo les vi otro manejo del que. No me acuerdo. Ah, mírenlo acá. Ojo con la redacción. ¿Se hace necesario? Y la pregunta,
cómo plantean la pregunta con lo que están diciendo acá? ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, vamos a revisar otro documento. ¿Este tiene o no tiene? Ah, no, aquí no hay planteamiento todavía. Voy a revisar este. Bueno, es que hay personas que no eran parte del taller 4, pero algunas personas enviaron, digamos, lo que tenían adelantado de su documento. ¿Listo? Aún así, pues yo no había revisado eso porque pues la idea era mirarlo en este espacio. Aquí tampoco hay. Aquí tampoco. ¿Alguien más que necesita que le revise el planteamiento? Aquí tampoco. No sé si haya otro grupo que necesite que lo revisemos, aunque algunos ya estaban casi listos, Profe, pero qué pena. luego tienes muchos cambios. ¿Bien? No sé si casualidad usted nos puede compartir las observaciones del planteamiento del problema. ¿De quién? Camilo Guerrero y Álvaro Reyes. Las observaciones que hicimos en la sesión anterior. No, de las actuales, del planteamiento del problema ahorita, que lo revisamos, el documento. Lo acabamos de mirar ahorita. Sí, el que acabamos de Sí, revisar, sí, profe. señor. Esas quedan ahí grabadas en el video, por eso les dije, no es la idea enviarlos otra vez, Vale. sino los lleno ahí de documentos. La idea era que miraran cuáles eran las correcciones y me entendieran las correcciones. ¿Listo? Para que las pudieran hacer. Listo, sí, señor. Profe, pues nosotros para que nos haga el favor de realizar el planteamiento del problema, pues no lo subimos nuevamente, pero entonces lo podemos enviar en este momento para que su merced lo revise. Sí, sí, no, pues no me lo envíen, compártelo ahí por la pantalla. Listo, espérame un segundo. Listo, profe, ahí ves el problema. A ver, Listo, a ver. no sé si la letra ahí está bien o la agrando un poquito. Ahí está bien. Ahí está bien. Hay que revisar por ahí la ortografía. Nada más en el primer párrafo faltan dos tildes. La arquitectura de una solución. Ve bajando, porfa. Sigue bajando, porfa.
poco. ¿Cómo guiar una selección de una? Ahí ya hay un problema. Hay una cacofonía. Una y una. Entonces, una de las dos expresiones la cambian por un sinónimo, ¿cierto? O reevalúan la redacción de esa pregunta. Yo creería que es más factible cambiar la primera que la segunda. Por ejemplo, ¿será que la pregunta sí está bien redactada? ¿Cómo guiar la selección? ¿Cuál es el objetivo general? ¿Lo tienen ahí en ese documento? De acuerdo a eso, porque recuerden que el objetivo general tiene que estar planteado a partir de la pregunta o del planteamiento del problema. Entonces, ¿realmente cómo sería la pregunta? No sé, cómo identificar las características diferenciadoras, por ejemplo. De pronto, Precisamente, dime. de pronto lo que nos falta es el objetivo general. O sea, que queremos hacer un estudio comparativo para que al final uno pueda seleccionar la mejor plataforma dependiendo del servicio que Eso es. Si es que tú ya me diste la respuesta. Entonces, la pregunta ¿es posible que a partir de un estudio comparativo de se logre tal cosa? Ah, sí. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, el objetivo se vuelve coherente. Sí, profe, listo. Pues ahorita lo corregimos bien. ¿Listo? Porque ya uno lee el objetivo y dice, realizar un estudio comparativo. ¿Qué dice la pregunta? ¿Es posible que un estudio comparativo? Entonces uno dice, total coherencia. Pero si no se corrige ahí la pregunta, uno dice, entonces, ¿qué está mal? ¿El planteamiento o el objetivo? Sí, profe. Y el resto, no sé, es que la vez pasada, pues no habíamos como unido bien la contextualización con la pregunta, no sé cómo la viste ahí. Ahí está bien, eso ya lo había revisado. A mí me genera una inquietud, sube un poco, porfa. Creo que sube. Más. No he dicho nada. Es que creí que no estaba referenciado arriba, pero sí está. Ah, sí, esta no la hemos puesto bien, pero era para no olvidar de era, ya tenemos que organizarla. Sí, porque esa citación es rarísima, nunca la había visto. Sí, fue eso lo que nuestro ahorita, pero ya ahorita la acomodamos al formato, sino que si no lo Yo olvidábamos. había visto que habían dos citas, esa y la que colocan más abajo, la de Gartner 2019. Ok, listo, es eso. Listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, ¿quién es más? ¿Alguien más que necesite que Vamos a reunamos dejar. sus planteamientos? Sí habían, creo que tres proyectos la vez pasada que prácticamente no había nada que corregir, pero sí habían otros donde había que revisar. ¿Listo? Ahí poco a poco le van tomando el hilo, ¿cierto?, al asunto. Digamos que apuntes generales.
Uno, mirar muy bien la redacción, porque lo que sucede en muchos casos, y hoy lo pudieron evidenciar con el tema de los objetivos, con el tema de la justificación, lo están evidenciando de nuevo con el planteamiento del problema, es que en su imaginario todo está claro, pero cuando lo vamos a verbalizar, cuando lo vamos a escribir, pues como que la cosa ya no es tan fácil. ¿Listo? Escribir no es fácil, pero tenemos que tratar al máximo de hacerlo bien, porque si no, se convierte en un complique entender, ¿cierto?, cualquier apartado del proyecto. Particularmente, ojo con los párrafos, ¿cierto? Saber qué es un punto seguido y qué es un punto aparte es absolutamente necesario. Utilizar conectores es absolutamente necesario, ¿listo? Y hay muchos conectores dependiendo de las necesidades, ¿cierto? Hilar ideas es absolutamente necesario. Y básicamente revisar expresiones, ¿listo? Porque hay 2, 3 proyectos en donde falta definitivamente mucho de revisar la redacción, porque hay frases que uno las lee y a la final no entiende nada, ¿listo? No se entiende. 2, 3 palabras de más, o 2, 3 palabras que hacen falta, y entonces ya la cuestión no se entiende. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? El tema de la pregunta, recuerden que tiene que ir, ¿cierto? Perdón, del objetivo general, que tiene que ir en directa relación con la pregunta. ¿Listo? Uno lee el planteamiento y vamos a suponer que está bien, lee la pregunta, ¿cierto? Y cuando se pasa al objetivo general, uno revisa la coherencia entre los dos. El ejercicio que hicimos ahorita con este documento. ¿Listo? Si esa coherencia no está allí, uno empieza a preguntarse, ¿qué está mal? ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada? Si eso no está en coherencia, en compatibilidad, uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué está mal? ¿El objetivo general o es el planteamiento del problema? Porque no son coherentes, no son allí complementarios. Bien, pero así como quedaron, por ejemplo, en este documento, es clarísimo, ¿cierto?, que ya quedaron bien. Y el tema era, o el problema estaba en la pregunta. No era el objetivo el que estaba mal, el objetivo de hecho, ¿cierto?, estaba bien redactado. Ahí inmediatamente a uno le surge, la pregunta es sobre el planteamiento. Si el objetivo está tan claro, porque es que generalmente eso es lo que pasa, aunque a veces sucede también, que de pronto la pregunta, ¿cierto?, está muy bien planteada y el objetivo general ni siquiera le apunta de a poquito al planteamiento o a la pregunta. Pero la gran mayoría la gran mayoría de las veces pasa, es que el objetivo general lo tienen clarísimo y está súper bien redactado, generalmente. Excepto que de pronto hayan 2 verbos, entonces toca sacar uno, en fin. Pero generalmente el objetivo general está bien. Entonces uno va y mira y seguramente lo que está mal es el planteamiento. ¿Listo? La pregunta. ¿Qué otra cosa? Siempre lo que decíamos hace un momento, los objetivos deben redactarse, ¿cierto?, en concordancia con un orden de importancia. No podemos, y fue el caso específico de un proyecto, en otros sugerí, revisen. ¿Listo? Revisen, porque me da la impresión de que deberían variar las posiciones de esos objetivos. ¿Listo? Si consideran que están bien, listo. Pero a quienes les escribí es porque de pronto por allí me surgieron inquietudes. A otros grupos, creo que 2 de hecho,
Sí, inmediatamente. Este objetivo debería estar de últimas. Le coloqué a un proyecto. Porque uno mira a los otros, inmediatamente uno se da cuenta que son de mucha mayor relevancia. Tendrían que estar arriba. Habrá que mirar si entre esos 3 o 4 cambia, ¿cierto?, el orden de importancia, pero en un proyecto, por ejemplo, el primero definitivamente era el último. ¿Listo? Si no, el penúltimo. Pero hay que revisar eso. ¿Listo? Porque de allí se proyecta la coherencia al respecto de lo que ustedes determinan como más y menos importante. Y eso pues es fundamental. ¿Listo? Bien, eso es básicamente con esa parte. Ya hablamos bastante de la introducción, de la justificación. Yo creo que ya allí eso para la entrega vendría mucho más pulido. De los objetivos ya hablamos bastante. Vuelvo y reitero, porque ahí también en unos 2, 3 documentos, en los demás bien, en donde los objetivos son tareas. ¿Listo? No pueden ser tareas. Incluso creo que en 2 de los proyectos les decía, este objetivo es una tarea, ¿cierto? ¿Qué es lo que se espera lograr con esa tarea? ¿Listo? ¿Qué es lo que se espera? Ese es el objetivo, pero no el cómo. El cómo lo van a hacer o el cómo lo van a alcanzar. ¿Listo? Cuando eso se transforme al qué es lo que están esperando, se vuelve objetivo y deja de ser tarea. ¿Listo? Creo que básicamente esas son las observaciones generales para todos los documentos. Y a propósito, ya que me acordé, vi el correo que enviaron allá a la facultad, pero no sé, ¿nunca les respondieron o sí? Porque a mí no me llegó nada. Sí, señor, sí respondieron, que si usted ¿Sí? estaba de acuerdo. Ujú. Ok, listo. Porque a mí no me dirigieron nada. De pronto fue que no lo enviaron con copia a todas la respuesta. Ya reviso y le comento. Pero bueno, lo importante es que les dijeron que sí. Porque El es que señor muy complicado. Germán Macías, si el acuerdo es Ah, directamente con el docente, él tiene esa posibilidad, así que no existe ningún impedimento. listo. Pues que a veces pasan 3 o 4 días y ya están llamando o le están escribiendo a uno correo. Profe, y las notas. Y yo pues siempre las envío súper temprano, es por eso, súper a tiempo. No espero ni que me llamen por cumplimiento. Sí. Entonces, y yo nunca, digamos que había pedido o solicitado una extensión de tiempo, digamos, grande. De pronto, tal vez un par de veces me han dicho, no, profe, un día más o 2 días. Yo, bueno, eso sí es manejable. Y digamos que para eso no hay que solicitar permiso, pero ya una semana y más lo que se demore uno entregando notas, aunque yo siempre en estos casos las entrego de una vez el mismo día, porque ustedes me envían el documento con anticipación y yo ya los tengo revisados o en su defecto los reviso ahí mismo, porque yo ya conozco sus documentos. Muchas veces incluso hago eso. Ustedes envían el documento así sea media hora antes y yo los leo mientras que están sustentando, porque ya sé cuáles son las cosas que hay que corregir y miro si se corrigieron o no y van sustentando y les voy poniendo cuidado. Listo, eso es todo. Yo creo que le sacamos provechito bastante aquí a estas 2 horas. Entonces, nada, yo les publico allí el espacio para la entrega que quedamos para mañana a las 8 de la mañana, ¿fue? No sé, ahora las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Yo la corto a propósito para ver si están en la jugada. Si dicen sí, bueno, nos vemos a las 8 de la mañana. Que sea a las 12 de la noche, profe, ¿no?
a las 12. ¿Cuándo es que nosotros nos vamos a ver todas estas? Es el sábado 19, ¿verdad? ¿Están muy colgados o están más o menos? Pues nosotros sí estamos colgaditos con los antecedentes, que siempre cuesta encontrar información buena. Sí, eso no es fácil. Buscar, bueno, en este caso son 6 y 4 habíamos dicho para la entrega final, ¿no? Pero buscar esos antecedentes en algunos proyectos es fácil, en otros definitivamente no es para nada fácil. Y a veces incluso en los proyectos que es fácil, el tema es que aparecen tantos que uno encuentra 30 y de esos hay 10 buenos o 5. Entonces, pues igual también toca leer mucho. Pues hagamos una cosa. Porque la verdad es que también me serviría darles un poquito más de tiempo porque tengo mucho trabajo para el fin de semana. Todo el lunes. Dejémoslo, si me parece bien lo que tú propones allí esperándose. Dejémoslo para el lunes. Dejémoslo para el lunes. Sí, dejémoslo para el lunes. ¿Listo? ¿Finalizando el día o en qué horario? 23:55. Ah, bueno, señor. ¿Listo? Ahí tienen un poquito más de tiempo, les quedan como 2 días y medio más ahí. Ah, bueno, Así. señor. Ay, ¿Listo? muy querido. Entonces, no les quito más tiempo, que descansen o que trabajen bastante y trasnochen muy sabroso allí. Y nos vemos entonces el 19 a las 4 de la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Listo. Fue un No, placer. gracias, pues. Buenas noches. Hasta Con luego. el mayor gusto. Buena noche. Eso, profe, muchas Buen fin. gracias. Con gusto. Muchas gracias. Gracias, Profe, profe. gracias. Bueno, con gusto.